Hola dudes, yo soy Lane. Hace poco vi la serie de Invencible y me gustó tanto que sabía que tenía que hacer un video sobre ella. Superhéroes, un montón de violencia y darme cuenta de que no soy invencible. Nadie lo es. Estamos en un mundo donde hay superhéroes. Es interesante que estos adquieren sus poderes de distintas formas. Tecnología, experimentos, maldiciones, algunos vienen de otro planeta, época o dimensión, magia en general y todo tipo de motivos. Por cierto, ¿alguien notó que Saitama está en el capítulo 3 de la serie? Nuestro protagonista, Mark Grayson, es el hijo del superhéroe más poderoso de la Tierra, Omni-Man, que es básicamente un Superman con bigote. Puede volar y es estúpidamente fuerte y rápido, aunque no lo hemos visto usar rayos láser hasta ahora. Omni-Man es un Viltrumita, un alienígena proveniente de un planeta de guerreros que se dedican a conquistar mundos, aunque en la Tierra creen que son protectores. Sí leyeron eso de que el video tiene spoilers, ¿cierto? Nuestro protagonista Mark es mitad humano, mitad Viltrumita, y cuando adquiere sus poderes está muy entusiasmado por convertirse en un héroe igual que su padre. Pobre ingenuo. Primero comentar la sensación que nos da la serie sobre ser un superhéroe. Nuestro protagonista Mark es conocido por todos como el superhéroe Invencible, dando así nombre a la serie. Este chico ciertamente es difícil de matar, pero vaya que veremos cómo lo lastiman, y mucho. Es aquí donde empieza mi punto. Invencible es una serie que hace ver a los superhéroes como todo menos invencibles. Cuando comienza el primer capítulo, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Una batalla? ¿Una escena intensa de acción? Bueno, sí, eso viene un poco después. Pero la primera cosa que nos muestran antes de pasar a los golpes es una conversación tan mundana y tan casual entre dos guardias completamente humanos. No tienen poderes y sus diseños de personajes son lo suficientemente genéricos como para que nos olvidemos de ellos en la siguiente escena, pero con la cantidad exacta y correcta de detalles para decir, hey, esos tipos se ven como alguien que me encontraría en la calle, o alguien que ya conozco. Conversan sobre su trabajo, su familia, y luego la plática se pone muy personal, cuando uno de ellos habla de la difícil relación con su hijo adoptivo y el orgullo que siente de que poco a poco ha mejorado su conducta. Esto me parece muy ingenioso y crudo a la vez, porque al tomarse los primeros 2 minutos de la serie para humanizar a dos dudes random, básicamente nos están echando en cara que nosotros somos como estos dos tipos, personas normales y corrientes con problemas personales y situaciones difíciles. Y dije que esto era crudo porque después veremos ríos de sangre de personas inocentes que son víctimas de las múltiples batallas entre superhéroes y básicamente cualquier cosa que amenace la Tierra. La serie nos está preparando mentalmente, recordándonos que aunque es divertido ver violencia desmedida y gente siendo destripada, cada una de esas personas son eso, personas. Todas con sus vidas, sus pasados, sus problemas personales y dificultades para, qué sé yo, pagar la renta, sacar adelante a su familia o ahorrar para irse de vacaciones. Después de esa primera escena vemos a dos dudes azules que tratan de atacar la Casa Blanca, pero no hay nada que temer porque los guardianes del globo están aquí. Estos básicamente son los superhéroes más fuertes de la Tierra, exceptuando a Omni-Man porque él trabaja solo y es mucho más fuerte que ellos. Es increíblemente obvio que estos personajes son calcos de la Liga de la Justicia, y esto es a propósito ya que el objetivo de estos dudes es morir. Claro que se parecen a la Liga de la Justicia, tienen que parecerse porque representan a los superhéroes ideales, la mejor defensa de la Tierra. Es una decisión ingeniosa que los asociemos con Batman, la Mujer Maravilla e incluso Superman, porque al verlos morir, sabemos que las cosas se pondrán turbias, y que desde ese momento todo va a ir de mal en peor. En la serie, Omni-Man asesina a este equipo al final del primer episodio. Más adelante se revela que es porque la misión de Omni-Man en la Tierra es la de debilitar al planeta de sus fuerzas más poderosas. En este caso, la Liga de la los Guardianes del Globo, para que pueda ser conquistada más fácilmente por su raza de Viltrumitas. En los cómics de Invencible, la historia original, la muerte de los Guardianes del Globo ocurre mucho después que en la serie. Kirkman, el escritor, ha hablado de esta decisión, comentando que quería darle un nuevo enfoque de tensión y misterio que rodeara a Omni-Man. Y personalmente creo que tomó una decisión muy inteligente. Este dude sabe que es muy distinto el formato de cómic a el de una serie. Lo que me confirma que tomó la decisión correcta es cuando escucho otros videos de gente criticando la serie diciendo que no los atrapó del todo hasta que vieron la escena en la que Omni-Man despedaza a los superhéroes porque la violencia es divertida y... Ok, puedo entender esto, pero creo que la gente subestima mucho los puntos fuertes del primer episodio que dan una buena idea de la calidad de la serie antes de la escena de Omni-Man contra los guardianes.
Las peleas están bien coreografiadas, dándole más importancia a que se sientan impactantes antes que espectaculares. Esto no quiere decir que no haya momentos muy vistosos en las batallas, pero más bien el enfoque está en que sintamos los golpes y la fuerza de cada impacto, sin llenarlas de movimientos decorativos o demasiado estilizados, que tampoco está mal, pero quizás no es lo más apropiado para esta historia. Ese estilo queda mejor en obras con otro tono como Bayonetta o Devil May Cry. También vemos un poco de sangre, lo cual nos muestra que esta serie es algo más violenta que un show para niños convencional. Este show no es para niños, por cierto. Solo que no se nos dice qué tan brutal va a ser esta violencia hasta, ya saben, esa escena de los guardianes. Humanizan a los humanos, valga la redundancia, para que entendamos lo importante que es para nuestro protagonista y demás héroes defender y cuidar a las personas. Y no, el hecho de que sean humanos no significa que ya están humanizados, porque fácilmente podrían ser carne de cañón para la trama, como vemos en el capítulo final, pero ya llegaremos a eso. Que sepamos que ser un superhéroe para ellos no es solo vestir de colores y volar, sino que es un deber. Es un mundo donde los héroes sí son heroicos, no como en The Boys. Pero también se nos muestra la parte fea de ser un superhéroe, la parte que no es tan agradable de pensar si imaginamos que a nosotros nos tocara salvar el mundo. No me estoy refiriendo a cuando los malos parece que van a vencer o cuando no se puede evitar que un betabel alienígena truene los dedos y borre a la mitad de la existencia, que también es muy feo, pero me refiero a cuando debes poner prioridades en tu vida y hacer sacrificios por cosas que son más importantes, más que la vida personal. Y aparte de eso, aprender que a veces no se gana tan fácilmente. Y cuando se gana, puede ser a un muy alto precio. El título del video no es porque se me ocurrió y ya, sino porque nuestro protagonista se la pasa madreándoselo en toda la serie. Y esto no es porque sea débil, maldición, es el hijo de Omni-Man. Pero a Invencible aún así lo destrozan porque no importa qué tan fuerte seas, tarde o temprano te vas a encontrar con algo que simplemente es más grande que tú. Y si tu deber es proteger la Tierra, ese reto se va a presentar ante ti más seguido de lo que quisiéramos. Eso es la mayor genialidad de Invencible, que pese al nombre, repito, a nuestro protagonista siempre lo están destrozando. Y es que en la vida real, muy probablemente así sería ser un superhéroe. Si hay gente que hace el bien, va a haber gente que hace el mal. Y si los buenos usan palos de madera, pistolas o habilidades sobrehumanas, ten por seguro que los malos también las van a usar. Omni-Man, el héroe más poderoso de la Tierra, en esta primera temporada resultó no ser de los buenos, y eso francamente es un escenario muy aterrador. Imagínate, el hombre más poderoso en realidad quería conquistar el mundo. Los intentos de Mark, Invencible, por hacer el bien se sienten bastante genuinos cuando nos damos cuenta que a pesar de tener tanto poder, hay muchos que pueden hacerle frente. En el camino tiene muchas dudas, llegando al punto de preguntarse hasta quién es él mismo. Comienza una relación con una chica, Amber, y aquí vemos uno de los principales conflictos con los que debe lidiar siendo un héroe, y es que siempre llega tarde a las citas con su novia. Esto va deteriorando la relación poco a poco al ocultarle su identidad como héroe para protegerla. Superficialmente parece un problema de niños, pero es más que eso. Nos muestran que un superhéroe nunca va a tener una vida normal. Por cierto, voy a aprovechar esta parte del video para decir que la relación entre Invencible y Amber me parece muy poco interesante y nada memorable. Vemos realmente pocas ocasiones en las que estos dos la pasen bien o hagan algo divertido que haga que los espectadores quieran que se queden juntos. En serio, la mayoría del tiempo están discutiendo siempre por la misma razón, y es el conflicto de que Mark está ausente por su vida de héroe que se repite todo el tiempo, y se vuelve cansado siempre ver el mismo tema entre estos dos una y otra vez. Cuando se nos revela que Amber ya había descubierto que Mark es invencible hace semanas, provoca que se vuelva un personaje muy poco entrañable. Es verdad, Amber tiene un punto al decir que Mark no fue honesto con ella, pero por favor, creo que cualquier persona coherente entendería que es muchísimo más importante salvar vidas humanas que llegar a tiempo a una cita. En serio, el hecho de que ella lo supiera hace que sea hasta odiosa. Y no creo que haya sido la intención del escritor necesariamente, pues la serie parece ponerse un poco del lado de ella al final. Esto es más bien triste, ya que Amber tampoco es un mal personaje, está lo suficientemente bien escrita como para entender el tipo de persona que es. Pero es difícil apreciarla cuando la desarrollan de ese modo. Simplemente no cae bien. Otro personaje cercano a Mark es William, el cual funciona como el secundario y mejor amigo del protagonista. Un chico muy normal con tendencias LGBT, que cumple un rol en la historia como apoyo de Mark. Y ya, él sí es entrañable, de hecho no es difícil que te caiga bien. Entra en el arquetipo del amigo entusiasta sin exagerar para que no se vuelva molesto.
Luego está Eva, la cual en un principio parece como el personaje más obvio para ser el interés amoroso de Mark, y aunque sí hay un pequeño interés al principio, la serie muy pronto lo deja como una relación puramente de amistad, y se mantiene así estrictamente hasta el final de la temporada, a pesar de esas señales de que la chica siente algo más por Mark. Esto no está mal y de hecho me sorprendió que no fueran por la pareja más obvia desde el principio, aunque fuera para dar lugar a la aburrida relación de Amber. Recordemos que estoy hablando exclusivamente de la primera temporada de la serie, esto puede cambiar en el futuro, ya que los que han leído los cómics saben lo que ocurre entre Mark y Eva, wink wink. Me gusta el personaje de Eva, aunque solo superficialmente, porque tiene un rollo de independencia al decidir trabajar como superheroína por su cuenta y al dejar la casa de sus padres para ir a un bosque a vivir bajo sus términos en todos los sentidos posibles. Todo esto es muy genial. Lamentablemente al final de la temporada esto no lleva a ninguna conclusión interesante con su personaje ni a ningún desenlace que te haga decir "wow, qué gran arco el de esta chica", pero supongo que están guardando eso para más adelante en la historia. De hecho me da la impresión de que a muchos personajes los están guardando para desarrollar mejor en un futuro, o al menos eso espero. Eva me agrada como personaje, pero no es de lo más memorable de la serie hasta ahora. Muchos de los otros héroes que vimos tienen muy poco desarrollo o características suficientes para recordarlos por algo más que no sean sus poderes. Es decir, en el caso de los Guardianes del Globo lo entiendo porque tenían un rol muy específico que cumplir en la trama y lo cumplieron perfectamente. Pero por ejemplo, la chica que se clona para que los animadores puedan ponerse creativos y hacer un festival de vísceras con ella cada vez que hay una pelea, o la otra chica que puede cambiar de tamaño. Fuera de sus habilidades, puedo decir muy poco de estas dos. El personaje que está sorpresivamente muy bien desarrollado es Rex, el exnovio de Eva, el cual es verdad que comienza siendo un cretino que yo sé que no le caerá muy bien a muchos, pero es que sigue siendo un personaje muy bien hecho. Nos dan menciones de que tiene un pasado tortuoso y que no terminó sus estudios. Esto sin distraer de la trama principal. La relación que tiene con Chica Monstruo es genial y genuina porque los vemos ir de pelearse a golpes a complementar sus comentarios sarcásticos el uno al otro. También vemos cómo su propia actitud de cretino le juega malas pasadas, metiéndolo en peleas que no puede ganar y sufriendo por haber terminado con Eva. Rex es de los secundarios más desarrollados de la serie y me gusta mucho su personaje. No me quedo con la primera impresión de cretino que sé que muchos no superarán, porque yo veo que es un personaje con más matices de los que parece. En definitiva, necesitamos más personajes como Rex. Los escritores deberían arriesgarse y crear a más personajes que seguro van a caer mal al principio, pero que eso como parte de su arco y evolución puede ser muy interesante. Solo no hagan a otra Amber. Y otro personaje que me crea todavía más intriga es el robot, del cual me dieron ganas de seguir viendo cómo la serie explora ese apego que tiene hacia Chica Monstruo, que roza en lo creepy hasta que nos ponemos a pensar que a pesar de su apariencia, ambos tienen una diferencia de edad de los 25 a los 30 años, pero en cuerpo se ven como niños. Sí, es un poco raro, pero eso es una de las cosas que hace tan interesante esta relación, porque el tipo hace cosas muy extremas por esta chica, niña, mujer, demonio o lo que sea. Cosas como robar el ADN de Rex sin permiso, clonar su cuerpo, aliarse con un dúo de supervillanos y copiar su conciencia a un cuerpo a pesar de haber vivido como robot hasta ese momento, aunque en realidad era una especie de bolsa de carne en un tanque. Sea como sea, quiero ver a dónde van con eso, ya que Chica Monstruo también tiene una personalidad bastante magnética, a pesar de no tener tanta participación en esta primera temporada. Un personaje que considero sumamente desaprovechado es Damien, el detective demonio que por sí solo es bastante genial en concepto y diseño, pero su participación solo es relevante para que la madre de Mark se dé cuenta más adelante que Omni-Man es el que mató a los guardianes, y para revelarle al espectador que Cecil ya sabía sobre las mentiras de Omni-Man, y lo mantenía en secreto hasta que descubriera cómo derrotarlo. Después de eso lo hacen desaparecer. Quizás veamos más de él después, ya que tiene mucho potencial como mercenario que busca hacer justicia para reducir sus años de condena en el infierno. Volviendo a nuestro protagonista, la primera vez que Invencible lucha como superhéroe contra un ejército de aliens que quiere invadir la Tierra, se da cuenta de lo complicado que es ese trabajo incluso tras recibir ayuda de otros héroes. Él tenía la idea de que solo llegaría, daría unos golpes y los alienígenas se irían, pero no. Siguen regresando cada vez mejor preparados para combatir, y gracias al trabajo de dirección, coreografía y demás, vemos cómo en cada ocasión están más y más cerca de morir los superhéroes. Repito una de las cosas que hacen tan espectacular esta serie: los héroes nunca se sienten invencibles. ¿Ven lo que hice ahí? Vemos a los civiles morir de formas tan repentinas y decimos, bueno, solo eran humanos. Pero luego vemos a los héroes caer, ser heridos de gravedad e incluso morir. Tras ver esto, es muy difícil sentirnos invencibles. Mark no es conocido como invencible por serlo literalmente, hasta donde sabemos.
Él es invencible porque siempre se vuelve a levantar, y cuando su cuerpo no puede, lo hace su voluntad y sus ideales. Ni en sus momentos de quiebre deja de intentar ser un héroe. Es cruel que el padre de Invencible, Omni-Man, exige mucho de él, y el chico cree que es para prepararlo para proteger la Tierra, y en realidad es para conquistarla. Vemos a Invencible alcanzar sus límites cuando debe enfrentarse a su propio padre. El desarrollo de la serie va escalando a esto. Invencible tiene retos cada vez más grandes conforme avanzan los episodios, y el último culmina en el punto más alto. Algo que también se refleja en el título de la serie al irse manchando cada vez más de sangre, acercándonos a lo inevitable. En el episodio final, vemos a Invencible luchar contra Omni-Man, o mejor dicho, ser destrozado por Omni-Man. Es este el momento en el que más hace justicia a su nombre. Esa era una pelea perdida. Los ataques de Invencible eran de poco eficaces a completamente inútiles. Y aún así, el punto de eso no era que Invencible venciera a su padre, o que encontrara la forma de tan siquiera detenerlo, pues no era posible, sino que el chico se mantuviera fiel a sí mismo y a lo que cree. Proteger la Tierra para Mark es lo más importante, y estaba dispuesto a morir a manos de su propio progenitor antes que unirse a él y a su raza de conquistadores. Lo que le da el título de héroe y el respeto de todos es que en los momentos más oscuros donde no puede hacer nada para evitar la destrucción que Omni-Man causa con ira en la ciudad para tratar de darle una lección a su hijo, este chico aún sigue intentando, sigue esforzándose, sigue tratando de salvar cuantas vidas puede y proteger a los que está en sus manos proteger. Por eso en esas últimas escenas Omni-Man está furioso, porque Invencible sigue unos ideales que son incluso más fuertes que la lealtad que este hombre le tiene a su raza de semidioses. Omni-Man está desesperado porque quiere que su hijo use esa fuerza de voluntad para conquistar la Tierra, no para protegerla. Él considera este planeta como un lugar primitivo lleno de gente primitiva. Y tiene razón, la verdad. Nosotros como seres humanos somos súper conscientes de lo mucho que nos falta avanzar como sociedad. Pero al final ocurre al revés. Es Invencible el que le da una lección a su padre, porque le demuestra que lucha por algo que es más grande que él mismo, y que todo el poder de su raza conquistadora. En mi humilde opinión, eso es lo que te hace un héroe. Eso es lo que te hace invencible. Espero que te haya gustado el video. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Si me quieres apoyar, no olvides regalarme un like, un comentario tal vez, tu suscripción sería muy genial, y seguirme en todas las redes sociales que tengas. Por cierto, tengo otros canales que sería genial que vieras.